llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Oh, oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás.
vamos a compartir un mensaje. Estábamos en una serie también de invitación al descanso, pero vamos a terminar el próximo domingo con esa serie. Hoy día el Señor ha puesto una palabra en mi corazón distinta, en la cual quiero en esta hora compartir. Y quiero que compartamos bajo el tema Viviendo como nueva creación. Viviendo como nueva creación. Y vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 18. 16 al 18, perdón. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 18. Está en la versión Reina Valera del 60. Así que vamos a leer si todos ya están ya con el texto. Todos los que ya estén listos con el texto y digan sí. A veces cuando uno dice amén, así como que suena como automático, ¿sí? Pero hay que decir sí también. El sí no es, o sea, el sí también es espiritual. 2 de Corintios capítulo 5, 16 al 18, también está en la pantalla. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque es una palabra que nos da mucha claridad de lo que somos hoy como hijos tuyos, como cristianos, como Señor, oh Dios, viviendo una vida nueva en ti, Señor, oh Dios. Ayúdanos a entender esta palabra, a comprenderla, a practicarla sobre todo y a vivirla, Señor, oh Dios, en cada momento de nuestra vida, en cada lugar que estemos. Señor, oh Dios, ser de la misma manera, Señor. Gracias, Espíritu Santo, háblanos por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí cuando la palabra dice según la carne, ¿cierto? Conocer a Dios según la carne es como conocerlo de una manera humana. Y muchas veces decimos creer en Dios, y muchas veces decimos somos creyentes, somos cristianos. Pero eso tiene que reflejarse en nuestra manera de vivir, no solamente en lo que decimos con nuestra boca. Y antes de llegar al Señor, y aún así estando en el Señor, muchas veces nuestra vida no refleja el vivir a Cristo o estar en Cristo. Porque nos dejamos llevar por un pensamiento humano, nos dejamos llevar por la cultura en que vivimos, nos dejamos llevar por muchas innumerables situaciones y muchas situaciones que nos llevan a no vivir a Cristo en realidad profundamente. Y nos absorbe lo que los demás dicen, lo que la cultura dice, hasta inclusive lo que hemos aprendido de nuestros padres. Y el conocerle, el estar en Cristo, es vivir como nueva creación. Y todo esto nosotros lo podemos conseguir gracias a la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias al precio que pagó Cristo en la cruz, gracias a Él resucitar, gracias a su muerte, que Él nos reconcilió con el Padre, ¿cierto?
es como un puente, ¿no? La cruz es como un puente en el cual nosotros podemos dirigirnos hacia el Padre, ya que Él, a través del sacrificio de la cruz, pagó el precio y nos abrió el camino para poder llegar al Padre, nos reconcilió, nos permitió que tuviéramos, ¿cierto?, esa relación, restaurar esa relación con el Padre. Y como nueva creación, Él también nos dio ese ministerio justamente, ¿cierto?, que nosotros podamos reconciliar a otros con el Señor, como una tarea importante, ¿no? Eso también es estar en Cristo, es el poder dar a conocer a otros de la vida en Cristo que nosotros vivimos, para que también puedan vivir lo que nosotros estamos experimentando en el Señor. Pero de acuerdo a este tema, viviendo como una nueva creación, vamos a entender lo que es vivir como una nueva creación al responder 3 preguntas que están muy claras en este texto. La número 1, ¿qué es estar en Cristo? Estar en Cristo, primeramente, es una persona que ha aceptado el sacrificio de Jesús y ha sido perdonado sus pecados, ¿cierto? Ha cambiado de posición. Ha cambiado una posición a ser llamado hijo de Dios, como dice en Juan 1:2. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el permiso de ser llamado hijo de Dios. Es una posición, ¿cierto?, de cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesús y Él ha perdonado nuestros pecados. Pero no es simplemente que seamos nueva criatura al obtener una nueva posición. También nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Estar en Cristo es el vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos, y que Cristo sea nuestra razón principal de vida, que es lo que dice en Filipenses 1:21, que Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el estar en Cristo quiere decir de que Cristo es lo más importante en nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. No hay algo más importante, que aunque hayan cosas importantes en nuestra vida, lo más importante es Cristo. Debe ser Cristo en nuestra vida. Y eso refleja el uno estar en Cristo. Porque si para uno no es lo más importante Cristo, y nuestra vida, nuestras acciones no representan aquello, no estamos en Cristo. Podemos decir que un día nosotros aceptamos al Señor, podemos decir que un día nosotros tomamos una decisión por el Señor, pero no se queda ahí nomás. Tenemos que entender de que nuestra vida, lo más importante es el Señor. No solo decir que tengo a Cristo en mi corazón, sino que vivo a Cristo con mis acciones. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es seguir el ejemplo de Jesús. Y podríamos hablar mucho de lo que nos habla la Biblia referente a qué es lo que es estar en Cristo. Ser discípulo del Señor es reflejar a Cristo, es seguir su ejemplo. Ser su discípulo, ser un seguidor del Señor. Número 2. De acuerdo al texto, ¿no? ¿Qué son las cosas viejas que pasaron? Aquí se refiere a la vieja manera de vivir que Jesús perdonó. Cada uno de nosotros llegamos a Cristo con muchas situaciones en nuestra vida y con mucho pecado que Jesús ha perdonado, que Jesús ha borrado, que muchos de nosotros podemos dar testimonio. En lo personal, yo llegué al Señor con una vida totalmente lejos de estar en Cristo. Yo vengo de una familia muy religiosa. Mi madre, hija de españoles, y inclusive querían que yo fuera sacerdote.
Mi mamá quería que yo fuera curita ahí, sacerdote. Y tenía una vida, digamos, bien lejos de estar en la verdad de Cristo. Cuando llegué a Cristo, Cristo transformó mi vida por completo. No que desde ahí en adelante no haya cometido errores o no haya cometido pecado, porque la Biblia nos dice, el que dice que no ha cometido pecado lo hace a Dios mentiroso, ¿no? Porque tenemos esa esencia en nuestra naturaleza de pecado. Pero en el momento en que conocí al Señor, muchas cosas comenzaron a cambiar. Y cuando yo volví a casa, porque todo aconteció en un lugar de la costa con unos amigos y es un poco largo de contar mi testimonio, pero cuando ya llegué a mi casa, mi mamá y mis hermanos y mi papá y mi familia vieron algo diferente y me preguntaban, bueno, ¿qué te pasó? Pero yo ahí les comencé a contar todo de cómo el Señor había obrado en mi vida. Y una de las cosas que marcó mucho la diferencia es que de las 10 palabras que yo decía, 11 eran malas. Y como mi esposa lo dice, ¿no? Yo quizás muestro una carita buena y todo, pero antes me las traía, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? Que no vamos a contar aquí. Pero esa fue mi vida pasada. Y la vida pasada tiene relación, ¿cierto?, con una conducta de pecado. Gálatas 5, 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y aquí esta parte es importante. Dice: permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y saben que Dios llegó a mi vida a través justamente de esta palabra, porque varias de las cositas que habían ahí me pegaron firme. Y yo que creía decir, bueno, con lo que yo profesaba con mi familia y todo, que tengo ganado el cielo. Pero ahí Dios me dio, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Me confrontó la realidad de que no era así. No. Y ahí el Espíritu Santo, como dice la Biblia, lo confronta a uno, no lo convence de pecado, justicia y juicio, lo hace ver a uno su condición. Ahí fue que yo me arrepentí, todo solito con el Señor, me arrepentí y mi vida cambió. Pero a veces nosotros pensamos de esto y como que nosotros encontramos que son cosas como tan grandes o tan malas, tan como que nosotros podríamos decir, no, pero yo no practico todo eso. Pero en realidad cuando nosotros vemos aquí esta palabra, nosotros tenemos que entender de que cuando llegamos al Señor, todos estos puntos y muchos más lo debemos erradicar por completo en nuestra vida, para decir que estamos en Cristo, para decir que somos nueva criatura, porque a veces decimos, no, un poquito nomás, y total Dios, ¿cierto? Como decimos, una mentirita piadosa, una mentira blanca, total, no, sí, puede ser esto, total, mi esposa no me va a ver,
No, pero Dios está viendo. Y dice la palabra que el que practica aquello no heredará el reino de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ciertamente si nosotros ya dejamos de vivir una vida pasada de pecado, a veces permitimos que en nuestra vida hayan espacios o le demos o abramos puertas a algunas de estas áreas y muchas otras que no están aquí también. Y decimos, bueno, no lo estoy haciendo como lo hacía antes. No, si yo... Sí, ahora es menos. No, si ahora voy una vez al mes nomás donde esa señora para que me haga unos arreglitos ahí, para, ¿cierto? Unas cartitas ahí. No, si no es como antes era mucho más. Antes yo mentía, pero ahora es poquitito. Es poquitito. Ahora son mentiras piadosas, ahora son mentiras blancas. No, son distintas las mentiras de antes. Frente a los ídolos también. Como venimos de un pasado en que nuestros padres nos enseñaron más que dirigirnos a Cristo, dirigirnos al santo que hay muchos, ¿no? Porque claro, en Chile está el Santo Expedito que hace los milagros rápidos y así. Pero lo importante es que la Biblia me dice de que hay una vida nueva en la cual nosotros hemos llegado al Señor. Y eso quiere decir de que debemos erradicar todo lo que era de nuestra vida pasada. La Biblia dice que el pecado produce muerte, mas la dádiva o el pago de Dios, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros nos cuesta esto porque pensamos que lo estamos haciendo bien y otra cosa es que no hemos comprendido el real valor que es seguir a Cristo. Nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos que no es como en otros países en que por seguir a Cristo tienes que dar tu vida. Fue en ese entonces la primera iglesia que muchos murieron, los apóstoles del Señor, todos murieron por Cristo menos Juan, los discípulos del Señor. Y muchos fueron muertos por causa del Señor, por seguir una fe total. Y hoy en día hay países musulmanes en que muchos misioneros y cristianos mueren por la causa, así que nosotros no tenemos idea, que desaparecen y después nunca más se sabe. Es porque están dispuestos a entregar su vida por el Señor y una entrega total. Nosotros acá muchas veces el vivir una vida tan cómoda nos ha a nosotros como llevado a vivir una vida en Cristo superficial y no total, no vivir una vida Cristo en nuestra vida totalmente rendido al Señor.
Y lo número 3, ¿qué cosas son hechas nuevas? De acuerdo al texto ahí que hemos leído como base, dice que aquí se refiere a la nueva manera de vivir. Gálatas 5, 22 y 24 nos da como una pauta de qué es lo que debe reinar en nuestra vida, cuál debe ser el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas 5, 22 al 24 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y esta palabra nos hace ver de que el vivir a Cristo no debe ser a medias. No debe ser a medias. Si le vamos a servir al Señor, tenemos que servirle al Señor con todo. Dice en Apocalipsis 3, 15, 16: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y aquí estas son palabras de Jesús a la iglesia de Laodicea, que fue la séptima iglesia en el Apocalipsis, ¿cierto? Juan escribe sobre cómo Jesús se dirige a 7 tipos de iglesias. Y esta era la última. Y esta era una iglesia que se encontraba, la Odisea era un lugar muy rico, muy próspero. Y ahí esa iglesia, como que por el aspecto económico, no estaban sirviendo, no tenían un compromiso real con Dios, como que estaban transando ciertos aspectos de la vida cristiana. Y ahí esta palabra les dice que si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Que ojalá fueras lo uno o lo otro, o frío o caliente. Y esto es importante que nosotros entendamos, hermanos, de que cuando nosotros hemos venido al Señor, Dios quiere que nosotros vivamos una vida completa, una vida total, no a medias, no de una forma tibia, sino que seamos fervorosos, que seamos, ahí la palabra caliente quiere decir como lleno de celo y vigor espiritual. Ahí en esa iglesia de la Odisea, estudiando un poquito de cómo era esa iglesia, dice que eran hipócritas y tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Y rechazaban a Cristo abiertamente. Después ellos volvieron al Señor y fue una iglesia que fue transformada. Pero aquí nos da a entender, hermanos, de que cuando nosotros hemos conocido al Señor, tenemos que vivir una vida santa. La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor.
Ese es un reto para cada uno de nosotros. Ese es un reto para cada uno de nosotros cuando llega un momento en que estamos tentados a hacer algo del pasado. En que llega un momento en que queremos volver a lo que antes nos agradaba. Este es un reto para que cuando en un momento, porque Dios nos da estas oportunidades y ya cuando conocemos esta palabra, Dios nos va a dar oportunidades para poder entender de que la hemos vencido. Va a llegar un momento en que nos va a dar deseo de decir una mentirita por ahí. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? A Dios no lo podemos engañar. Va a llegar un momento en que nos podamos estar enfrentados a situaciones que vivíamos antes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ese momento? El Señor nos guarde y nos proteja para poder vivir una vida como Dios quiere, para que disfrutemos la vida cristiana, para que disfrutemos y crezcamos en el Señor, para que no seamos bebés, para que crezcamos y maduramos para llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Se puede, se puede avanzar, se puede crecer. Se puede dar paso de fe. Se puede madurar en el Señor. Se puede seguir adelante en la fe. Se puede vivir en santidad. Se puede. Se puede. Claro que sí se puede. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Estamos nosotros como iglesia que nos apoyamos. Oramos unos por los otros. Leemos la palabra, buscamos del Señor, nos fortalecemos en Él para poder vivir como nueva creación. Por último, termino con el testimonio de Nicodemo. Nicodemo era un religioso que como muchos otros religiosos en ese entonces, cuando vivía Jesús, rechazaban a Jesús porque querían seguir viviendo de la forma en la cual ellos vivían una religión, de una manera externa, pero no interna. Pero cuando Nicodemo se dio cuenta que estaba frente al Mesías, él cambió su manera de pensar. Y él fue uno de los que quiso estar ahí, escuchando al Maestro. Fue uno de los que lo defendió en varias ocasiones. Fue uno de los que no escondió su fe en Jesús. Y con seguridad fue uno de los que en el momento en que Jesús resucitó, fue uno de los que fue parte de la iglesia del Señor. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nos dice de que así como Jesús le habló a ese Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, cuando nosotros conocemos al Señor, tiene que haber una diferencia de vida. Tiene que los demás ver a Cristo en nosotros. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento y esa nueva creación debe ser total y no debe ser parcial.
Estar en Cristo es vivir una vida consecuente con lo que creemos. Las viejas cosas que pasaron en nuestra vida anterior tienen que quedar ahí sepultadas en la cruz. Y lo tercero es que aquellas cosas nuevas en nuestra vida que nosotros debemos manifestar son las que nos van a conducir a ir a la vida eterna, a estar con el Señor para siempre, en este tiempo en que Dios nos está preparando. Y tomémosle el peso a eso. Tomémosle el peso a vivir como una nueva creación. Póngase de pie y vamos a orar. Y quise compartir esta palabra que, aunque podría decir como que esa palabra es más para nuevos creyentes, yo creo que esta palabra es para todos, es un recordatorio de que nuestra vida debe haber santidad. Y que no debe haber alguna puertecita pequeña ahí que le podamos abrir al enemigo para que vaya y robe todo lo que Dios nos ha entregado en el momento en que hemos conocido al Señor. A veces conocemos al Señor y por diversas circunstancias volvemos al pasado. Y esa no es la idea. Pero aunque uno estando en el Señor y hay algo que hasta inclusive algo económico que nos pueda hacer ir atrás, lo que sea que nos haga ir atrás, no es negocio. No es negocio. Aunque podamos ganar millones y millones de dólares, no es negocio si vamos a perder lo que hemos ganado en el Señor, porque esta vida es pasajera. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros como creyentes debemos entender. Es que Dios nos llama a ser una nueva creación. Completamente. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque, Señor, oh Dios, tú te preocupas por nosotros y tú quieres que vivamos en santidad. Señor, oh Dios, tú quieres que cada área de nuestra vida esté entregada a ti, Señor. Quizás hayan algunos que estén luchando con algunas áreas. Señor, oh Dios, ayúdales, fortaléceles, Señor, para seguir adelante en este camino de la fe. Espíritu Santo, ayúdales. Que en el momento que venga la prueba, porque todos los días tenemos pruebas, todos los días es probada nuestra fe, que en el momento que vengan pruebas, Señor, oh Dios, tú les ayudes y nos ayudes a serte fiel, Señor, a serte fiel a ti. Aunque quedemos mal con otra gente, aunque otra gente hable mal de nosotros, aunque para muchos las decisiones que podamos tomar en ti, Señor, sean causa de que se rían de nosotros o que digan cosas de nosotros, Señor, oh Dios, ayúdanos a mantenernos firmes en ti, Señor, que podamos demostrar de que estamos en Cristo a las personas y a la gente que nos rodea, Señor. Que vivamos, Señor, oh Dios, como una nueva criatura, como una nueva creación, que crezcamos, que maduremos, Señor, oh Dios, que reflejemos de que somos diferentes, de que somos hijos tuyos, de que te amamos, no porque, Señor, oh Dios, hacia afuera lo podamos demostrar, sino desde adentro hacia afuera, con nuestras actitudes, con nuestro carácter,
con nuestras reacciones ante situaciones, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir una vida real, una vida con testimonio de Cristo, Señor. Actuar de la forma como tú actuarías, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y santos delante de ti, no importa lo que pueda venir. Señor, oh Dios, contigo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, Señor. Y tú estás dentro de nosotros. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Gracias, Señor. Bendícenos. Haznos crecer, Señor, oh Dios. Haznos madurar. Haznos ser como tú, Señor. Y a dejar el pasado completamente, Señor, y vivir como una nueva creación, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church.